Seguimos en Telenoche y les pido que presten especial atención. Se cumplen 40 años de una guerra inexplicable. Aquellos que queremos siempre la paz y pretendemos que los conflictos se resuelvan de forma diplomática, no vamos a entender ninguna guerra. Pero esta es muy especial y se dio bien cerca. Hoy vamos a contarles la mirada uruguaya de la Guerra de las Malvinas. Se cumplen 40 años. Aquella guerra que enfrentó Argentina con Reino Unido. Estos últimos ocupaban las islas de hace décadas y Argentina entendía que legítimamente tenía derecho de reclamar, pero fue por la guerra y se enfrentó a una potencia. Se sabía quién iba a perder. 900 hombres murieron. Hoy en Telenoche contamos Malvinas, la guerra, hace 40 años. Frías, alejadas, tranquilas, como en pausa. Así están hoy las islas, las mismas que fueron escenario de una guerra inexplicable. 40 años de la Guerra de las Malvinas. Inició el 2 de abril de 1982 y duró 74 días. Murieron 907 personas, 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Las Islas Malvinas, o Falkland, están situadas en el Ártico Sur, mar argentino, a 500 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica. Se compone de 2 islas principales, Soledad y Gran Malvinas, y 200 pequeños islotes. La superficie es de 11.718 kilómetros cuadrados. Estos territorios en disputa están ocupados por Reino Unido desde 1833 y Argentina los reclama desde entonces, entendiendo que es el verdadero soberano por herencia de la corona española y por proximidad geográfica. La guerra ocurre cuando el gobierno militar argentino se estaba debilitando. Existía una gran crisis social y económica en el país vecino. La Nación especifica desembarco argentino en el archipiélago de las Malvinas y en los subtítulos aclara que efectivos de las 3 fuerzas, mediante una operación comando, iniciaron la toma de Puerto Stanley. Así, la mayoría de los diarios de la mañana se hacían eco o se hacen eco de lo que sucede en lo referente al conflicto con Gran Bretaña. ¿Estaba Argentina preparada para la guerra? Esta decisión de la dictadura fue en contra de lo que ha sido la tradición y lo que es la tradición a 40 años de este conflicto, que seguimos sosteniendo eso, ¿no? Es decir, la resolución pacífica de las controversias, la resolución diplomática y el apego al derecho internacional. Argentinos a vencer. El dictador Leopoldo Galtieri decidió ir a la guerra y luchar por la soberanía de las islas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La euforia copó a millones de argentinos. El gobierno militar obtuvo respaldo ciudadano, el que se hizo sentir en Plaza de Mayo. Una multitud, como cuando en el 78 Argentina ganaba su primer mundial, salió a la calle para respaldar la decisión militar. No cabía un alfiler en la Plaza de Mayo cuando Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada poco después que los militares argentinos desembarcaran en las islas reclamando el territorio. Este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación va a estar dispuesto a tender la mano, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Era una causa legítima para todos los argentinos y sigue siendo la recuperación de las Malvinas. Entonces fue ese sentimiento contradictorio.
había una causa legítima, pero llevada adelante por un gobierno ilegítimo. Pero recuerdo como niña pues el choque profundo de ver gente descendientes de los británicos, que se ve como exactamente como un chiquito pueblito británico en la televisión, como llorando y llamando para ayuda por parte del Reino Unido, diciendo que hayan sido una invasión por parte de otro país. No tiene nada que ver Galtieri acá. Galtieri era un tipo que estaba en ese momento arriba de un balcón. Pero yo no tenía nada que ver con ese balcón. Yo tenía que ver con la historia de mi patria, porque yo luché por mi patria. En el otro bando estaban los británicos, en un momento también de dificultades por un contexto económico desfavorable. La primera ministra Margaret Thatcher reaccionó con fuerza ante el avance argentino. ¿Que iban a ganar o iban a ganar? Era el norte contra el sur. Era la OTAN contra un país sudaca. No vinieron a perder. Uruguay aún estaba bajo gobierno militar. Nuestro país siguió muy de cerca lo que sucedía en la Guerra de las Malvinas, aunque a muchos de este lado del Plata le costaba creer que los argentinos se enfrentaran al poderío de los británicos. Fue un hecho, si se quiere, en algún aspecto inesperado, impactante por sus características. Teníamos una guerra prácticamente al lado. Que no cabía en la cabeza de nadie, era como una cosa traída de otro planeta, que aquí nomás estuviera muriendo gente y con un poderío militar, sobre todo del lado británico, realmente impresionante. El histórico enfrentamiento fue motivo permanente de portada de los medios de prensa locales. Así titulaban los diarios el 3 de abril de 1982. Las noticias que llegaban desde Malvinas ocupaban un lugar de prioridad en las redacciones de los informativos de radio y televisión de Uruguay. La Argentina no ha cejado en su intento de recuperar la soberanía sobre las Islas Australes. Abadís Badanian recuerda cómo Telenoche 4 abordaba aquel hecho histórico, una guerra tan cercana. Y desde el punto de vista periodístico, creo que fue uno de los hechos de mayor trascendencia, mayor importancia que tuvimos que cubrir en los casi 50 años que estuvimos trabajando aquí en el canal. Yo recuerdo, por ejemplo, que era tal la cantidad de cables que nosotros recibíamos, información obviamente escrita, que tuvimos que utilizar el estudio C, pero la información iba cambiando permanentemente. Entonces, lo que media hora antes era una noticia importante, quedaba eclipsada por el hundimiento del Belgrano, por ejemplo. Uno de nuestros periodistas referentes en Telenoche, Marcelo Irachet, ya trabajaba en medios radiales hace 40 años. Recuerda lo que fue la cobertura de la información de aquella guerra y la diferencia con los tiempos que corren. La información hoy no te dan las piernas para correr atrás porque permanentemente te vienen datos por diferentes lugares, por medios televisivos, por plataformas, por redes. En aquellos tiempos era absolutamente distinto. Básicamente nosotros en la radio, que teníamos no muchos recursos, escuchábamos alguna radio argentina en forma permanente y estábamos manejándonos esencialmente con la vieja y querida Teletipo que se le conoce, ¿no? Los periodistas que trabajaban en aquella época tenían de aliada una herramienta fundamental, la Teletipo, por donde llegaban los cables internacionales. Imagínense como una máquina de escribir, pero que nadie escribe o que escriben muchos, es electrónica, permanentemente está largando información, pero al ritmo de una máquina de escribir, ¿no? Y recuerdo cuando venía la palabra urgente, ¿no? Sonaba una campanita, decía pim, 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 urgente, y ahí estabas, no sabía de qué podía llegar a ser. Hubo uruguayos que vivieron intensamente la guerra de las Malvinas. Uno de ellos fue Heraclio Lavandera, un estudiante de medicina por aquel entonces de 25 años,
que luego se convirtiera en periodista. En el barrio yo vivía enfrente del Gaucho y todos el barrio sabíamos que cuando sonaba la sirena del día pasaba algo grande en el mundo. Por ejemplo, había sonado cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, otro tanto cuando terminó, en fin. Y cuando se restauró la democracia, que fue la primera vez que yo la sentí. Pero nunca más, y cuando sentí la sirena del día, en ese momento dije, acá pasa algo. Bueno, fui hasta la puerta y estaba imprimiéndose en formato sábana, 2 hojas con las fotos de la toma argentina de Puerto Argentino. Heraclio fue el primer uruguayo en alistarse por Argentina para ir a la guerra en este archipiélago. Él quería estar allí. No tenía ningún vínculo formal con la Argentina, no tenía parientes, no tenía sangre. Me encantaba decir que el dulce de leche, las tortas fritas y el mate son uruguayos, cosas que a los argentinos no les gustaba, pero sin embargo yo tenía un gran cariño por ese hermosísimo país. Y bueno, me sentí impelido a ir de allí. Recuerdo que bajó una señora con un cuadernito y me dijo, sos el primer uruguayo que se anota en esto. Fueron 753 ciudadanos uruguayos que se inscribieron para ser voluntarios y ir a pelear a las Malvinas por esta causa que consideraban que era propia. La batalla de David contra Goliat del Atlántico Sur comenzó el 2 de abril con la ocupación del puerto Stanley por parte de las tropas argentinas bajo órdenes de la Junta Militar. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. Prefieren que sea antes que después. Cuanto antes mejor. Como reacción, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza con una flota naval impresionante, la más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial. La fuerza argentina contó con un ejército de 10.289 hombres, una armada de 10.597 efectivos y 2.314 uniformados de la Fuerza Aérea. Tenía 219 aviones y 15 barcos. La diferencia fue abismal. Vos imaginate que nosotros, el daño que le hicimos con 5 Exocet. Si nosotros teníamos 10 Exocet, no pasaban. Mientras tanto, los británicos contaban con 10.700 soldados, 13.000 marines y 6.000 uniformados de la Fuerza Aérea. Además, 117 aviones. Pero su gran fortaleza estaba en la flota naval, con 118 barcos, entre ellos portaaviones y otros de gran poderío bélico. Ellos trajeron 120 barcos, nosotros no teníamos ninguno. Ellos tenían 4 submarinos, nosotros ninguno. 120 helicópteros, nosotros teníamos 10, que lo fueron destruyendo paulatinamente. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira y está descubriendo a la Argentina. A pesar de las grandes diferencias de poderío, los argentinos tuvieron momentos de celebración en la guerra, como cuando la Fuerza Aérea atacó al destructor Sheffield. Azul es la frecuencia de radar. Azul, topo, lo tengo identificado. Vire rumbo 090, ascendiendo para nivel 220, bandido a la 1, distancia de 60 millas. Azul recibido. Azul es la formación de combate. Azul 2. Con la velocidad
Las buenas noticias llegaban más rápido a Buenos Aires. Las otras prácticamente no aparecían. Esto funciona así. En la guerra, eso es lo primero que muere, la verdad. Una situación que era totalmente distinta a la que estaban relatando los medios en la ciudad de Buenos Aires. Había un ambiente de triunfalismo. Pero la euforia por una batalla ganada duró poco. En las semanas que siguieron, el poderío británico liquidó a las tropas argentinas, integrada en su mayoría por jóvenes que no estaban preparados para una guerra de esas características. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Silva Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del Batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual afecta o no afecta el ánimo. Sí, estoy contento, siento muy bien. Mojado pero bien. Sí, mojado pero bien. Tuve la oportunidad de entrar en combate con soldados de 18 años. Y fueron unos héroes. El enemigo estaba arriba y mis soldados, yo tuve dudas si me iban a seguir, porque era ir a morir indefectiblemente. Correct. Ready. 1.68 now. 16 now. Set. Ready. Fire. Vamos, cara, vamos. Concebí que venía la muerte porque era imposible avanzar en un campo de combate que era prácticamente una cancha de golf. Bueno, me dirigí a la Virgen sin drama, sin nada, y hablé con la Virgen realmente, y sin mucha emoción tampoco. Bueno, señora, yo voy a morir en los próximos minutos, hacete cargo de mi familia. Estamos siendo bombardeados por 2 aviones Harrier. Allá voló, allá voló. Ahí pegó una recién, ahí pegó. Recibido. He visto caer 4 proyectiles que no han reventado en mis proximidades. ¿Cambió? Ok, recibido. Indiscutiblemente teníamos plena conciencia que estábamos solos y abandonados en el medio de la isla. No se puede ganar un combate aislado en el medio de una isla sin que puedan entrar los aviones a abastecimiento. La guerra es lo peor. La guerra vos ves cuando el hombre trata de aniquilarse, masacrarse. Trata de masacrar y gana el que masacra. Pido a Dios de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. El 11 de junio, coincidiendo con la visita del Papa Juan Pablo II a Buenos Aires, los británicos, por la noche, iniciaron el asalto final contra las últimas posiciones argentinas. El 14 de junio, el mando argentino en las Islas Malvinas se rindió, aunque sobrevivientes aún en las trincheras seguían resistiendo sin enterarse de que la guerra ya había terminado.
el combate de Puerto Argentino ha finalizado. Y aquel 14 de junio de hace 40 años, lo que había sido euforia se convirtió en decepción. De la emoción patriótica al llanto, la bronca y el dolor. Cuando tras una andanada de versiones triunfalistas, la Argentina anunciaba abruptamente la caída de la capital malvinense, Puerto Argentino o Puerto Stanley, en manos británicas, otra batalla, esta vez eminentemente política, comenzaba a desatarse en Buenos Aires. La derrota militar comenzaba a cobrar su costo de carácter político. Los cambios más visibles en la cúpula gobernante del vecino país fueron la remoción de la junta militar que condujo la guerra y la designación del general Reinaldo Vignone como nuevo presidente. La Argentina se encuentra hoy en el ojo del huracán, soportando una aguda crisis política, económica y social profundizada por el conflicto bélico. Quiero votar un presidente, quiero un país muy diferente. La derrota de la guerra precipitó la caída de la dictadura argentina y se inició la recuperación del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. La guerra terminó, pero la reivindicación de Argentina por las islas no. Insta a que se termine con un proceso colonial como es este de las Islas Malvinas. O sea, es la ocupación por la fuerza, el desalojo de las autoridades legítimas de un territorio. El primer aspecto es que la soberanía de nosotros pues tiene una fecha de empieza desde mediodías del 18 siglo. Y el reclamo de Argentina solo empezó en el 19 siglo. Y 40 años después de las primeras personas de origen británico ya estaban viviendo allá. Entonces, para nosotros la reclama ya no tiene sentido. Argentina e Inglaterra siguieron enemistados. Aquel gol de Maradona con la mano a los ingleses en el Mundial del 86 fue después de la guerra el símbolo más importante y se sigue festejando hasta estos días. Está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta 1990. Las consideramos argentinas y sentimos que nos han despojado de algo que es nuestro. Ya los isleños, pues es parte de nuestra comunidad de territorios de ultramar. Pero no es como parte del Reino Unido como en nuestro mainland, nuestro país así. Entonces, ellos tienen mucha autonomía. Están económicamente independientes del Reino Unido desde 1991. Entonces, aunque son descendientes de los británicos, ellos también tienen el derecho de decidir qué quieren hacer. Están en este momento desobedeciendo lo que es una resoluciones de las Naciones Unidas en que nos instan a que nos sentemos, que las partes negocien. Entonces, para nosotros es muy claro que históricamente el reclamo de Argentina no tiene fundación, pero tampoco ahora. Pero emocionalmente sentimos que las Malvinas son nuestras y que ilegítimamente y por la fuerza nos han quitado algo que es nuestro. ¿Algún día se podrá resolver este litigio por las islas? Confiamos en que en algún momento vamos a poder negociar y que van a admitir la soberanía argentina. Lo veo muy poco manera de resolverlo al corto plazo por haber dado las perspectivas tan diferentes. Los sueños y la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo? Después de tanta soledad, aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar, de todo lo que hemos sufrido, lo
que hemos perdido a orillas del mar.